estoy empezando a grabar a partir de ahora. Bueno, esta es la anteúltima clase que vamos a tener, porque la clase que viene, el jueves que viene, el lunes ya saben que tienen nuevo material y es sobre Argentina y es sobre el periodo que va del 66 al 76. Entonces, ahí hay 10 años, del 55, desde la caída de Perón, hasta Onganía, que no los vamos a poder tocar porque no nos da el tiempo. Esta por lo menos es la bajada que nos han hecho. Entonces probablemente es posible, no lo aseguro, que es posible que ya para la clase que viene yo esté dando una clase sobre proceso de reorganización nacional. Y bueno, y entiendo también que esa es la última clase que tenemos antes del parcial, la que tengo yo, porque el 9 de julio es feriado. Entonces, a la clase de proceso de reorganización nacional les comento que lo mejor que pueden hacer es asistir. Se imaginan que en media hora no voy a poder hacer demasiada cosa, pero sí es importante que puedan asistir para ver a ver de qué se trata el tema. Bueno, yo quiero empezar. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, por favor? ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? ¿Se escucha bien? Hola, buenas noches, profe, sí se escucha bien. Macanudo. ¿No hay preguntas? Ok. Bueno, empezamos entonces. Creo que la última pregunta que le hicieron a Javier el día lunes, si no me equivoco, estaba en torno de una cosa que yo no había alcanzado a explicar. Algunos cambios sociales muy importantes, que son varios, pero no me voy a detener en todos ellos porque son unos cuantos. El que destacó Javier es un cambio extremadamente importante porque los jóvenes, como él explicó, pasan a ser una efectiva franja del mercado. Y una franja del mercado además que no está siempre conforme con cómo se están llevando adelante las cosas, qué hay que hacer, cómo está organizada la vida y qué hay que hacer para sobrevivir. Y bueno, miren, había una consigna de un grupo en aquella época que decía, por ejemplo, para una sociedad que ha suprimido la aventura, la única aventura es suprimir la sociedad. Es decir, que el clima de contestatarismo que había era un clima bastante extendido. Camila, ¿puede ser que vos tengas el micrófono abierto? Camila Barrera. Por favor, gracias, Camila. Gracias. Bueno, entonces, la crisis del 73 es una crisis en donde se juega en buena medida lo que es el mundo en el que estamos viviendo hoy. Es decir, en lo que respecta a lo que dijo Javier el otro día, sobre todo él hizo hincapié en los problemas de la rentabilidad del capital y por qué era necesario un nuevo cambio, una nueva direccionalidad en las formas del mercado, la organización de las empresas, etcétera, etcétera. Pero esta cuestión de la rentabilidad es un aspecto del problema. ¿Ah? Por supuesto, Javier no alcanzó a tocar. El otro aspecto del problema es el problema de la gobernabilidad. Es decir, si por un lado yo tengo el problema de la rentabilidad, una crisis de rentabilidad, simultáneamente yo tengo también un problema que es el problema de la crisis de gobernabilidad. Las dos cosas. Y en ese contexto, la competitividad empresaria y la tasa de retorno de la inversión de las empresas disminuye y disminuye y disminuye cada vez más hasta hacerse casi una tasa de retorno cercana a la síntoma. Sí. Bueno, macanudo. Entonces, acá hay una cuestión que hay que tener en cuenta, por eso es importante también el tema de la juventud, el tema de la potencia que tenían los sindicatos y la potencia que tenían los trabajadores para discutir y hacerse valer en sus derechos, ¿no? Esa crisis de gobernabilidad, que va a tener distintas manifestaciones, y que por supuesto no puedo desarrollar acá, está sintetizada en una frase
de un conocido, muy importante, profesor del MIT, Lester Turow, un importante lobista de las nuevas ideas y las nuevas tendencias, en donde Lester Turow, en un libro que se llama El futuro del capitalismo, dice: el capitalismo le declaró la guerra a la clase obrera y la ganó. ¿Se entiende bien, verdad? Es muy claro. ¿Esto quién lo está diciendo? Un marxista, un comunista desencantado por la caída de la Unión Soviética y por... No. Esto lo está diciendo uno de los principales exponentes ideológicos del cambio en esta época y de las tendencias que van a dominar en la época. Es decir, es la voz de los ganadores. No tiene ningún tipo de reparo en decirlo. Más adelante ustedes van a ver también cuando habla de África, que también hay otra cita en donde el tipo dice sin pelos en la lengua lo que piensa. Bueno, macanudo. ¿Cuál es el problema? El problema es que lo que entra en crisis es el estado de bienestar. Perdón, me corrijo. Lo que entra en crisis no es el estado de bienestar. Lo que entra en crisis es el Fordismo. Y entonces, a partir del momento en que entra en crisis el Fordismo, la alianza entre capital y estado de bienestar deja de ser rentable. Entonces, ese estado de bienestar era un estado que estaba muy vulnerable, muy sacudido por las distintas tensiones de las tendencias que decían para un lado y para el otro, que se tenía que hacer esto, que tenía que hacer aquello. Había que reemplazar al Estado como reasignador de recursos por otro mecanismo, un mecanismo que fuera visualizado por la gente como una ley de naturaleza, como un fenómeno de la naturaleza, es decir, algo frente a lo cual uno no puede oponerse. Uno no se opone al huracán y le presenta pelea al huracán. Cuando erupciona un volcán, uno no trata de dominar y de manejar al volcán. Uno se acomoda a la situación y ve qué puede hacer con todo eso. Bueno, ¿cuál era esta ley de la naturaleza de la que hablaba? El mercado. Suplantar al Estado por el mercado. Entonces, retomando por qué es importante que me hubiera corregido al principio lo que estaba diciendo, la crisis del Fordismo arrastra en su crisis, provoca la crisis del Estado de Bienestar. ¿Entiendes? Entonces es una medida política. La globalización, entonces, es el resultado de esa estrategia para aumentar la diferenciación entre ricos y pobres. Y el resultado de la estrategia, entonces, para controlar a la fuerza de trabajo. Es decir, ¿qué es en definitiva la globalización? La globalización es el resultado de la ofensiva del capital contra la fuerza de trabajo. Y esto lo hace mediante una nueva orientación del Estado, que son básicamente, y en alguna medida, las experiencias que conocemos más de cerca. Dos modelos completamente diferentes de acumulación, dos modelos completamente diferentes de horizontes de vida. En un caso... Profe, hay sí. una chica que quiere entrar. Muchas gracias, muchas gracias. Aprovecho para preguntar, ¿hasta acá se entiende bien? Sí, profe. ¿Se entiende bien? Macanudo. Entonces estamos hablando de una nueva articulación del poder, una nueva forma de articulación del poder, ¿sí? Una nueva articulación de la dominación. ¿Cuál es esa nueva? El sistema red, el control de las tecnologías de punta, ¿tá? Por los sectores más concentrados desde el punto de vista económico, ¿tá? El control de la Big Data, el control de las neurociencias, ¿tá? Para vender y hacer con nuestras cabezas lo que parezca y lo que haga falta. ¿tá? Es decir, el resultado es un nuevo paradigma cultural. Repito, un nuevo paradigma cultural, donde la idea de diferenciación y de desigualdad es buena, no la igualdad, sino la desigualdad.
un nuevo marco cultural, que está basado ahora no en la solidaridad, sino en el individualismo, un individualismo narcisista, enamorarse de uno mismo, tomarse a uno mismo como objeto de deseo y gastar en consecuencia. ¿Sí? Un modelo hedonista, ¿ah? Que tiende a leer, estemos siempre bien, sintámonos bien. ¿Sí? Meritocrático, algo que también conocen, ya saben de qué se trata. ¿Sí? Es decir, un nuevo paradigma, una nueva forma cultural, una nueva forma de vivir. Y todo esto se termina de poner en práctica a partir de un año que es casi un año clave, porque todo esto tiene antecedentes, montones en América Latina, en el resto del mundo y en los países centrales. Pero sobre todo a partir del año 89. Es un punto de inflexión. ¿Cuál es la importancia del 89? Que es el año en el que se genera el llamado Consenso de Washington. Por favor, tomen en cuenta esto. Y es el momento también en que llega a la presidencia Bush, el Bush padre, con Nicholas Brady. ¿Sí? Un recambio ahora, un recambio en la orientación general económica. Bueno, tanto el plan Brady como como el consenso de Washington, que van a tener consecuencias directas sobre nuestro país, que es el tema que tenemos que ver inmediatamente a continuación, pueden buscarlo sin ponerse coloradas o colorados en la Wikipedia. Por lo menos hasta donde yo los consulté el diccionario hasta hace tiempo, estaban relativamente bien y no decían disparates. Así que si lo quieren mirar, y les recomiendo que lo miren porque es importante, simplemente para comprender las cosas que pasan, mírenlo directamente ahí, en la Wikipedia. ¿Sí? Pero que tiene que ver con una serie de normas, medidas y formas de pensar y de hacer las cosas que van a ver que están por todas partes y que todas las compartimos y prácticamente muy poca gente las discute. Aunque eso no quiere decir que no sean discutibles y no beneficien a unos pocos y perjudiquen a unos muchos. Bueno, entonces el texto que tenemos para analizar es un texto que se desarrolla a partir justamente del momento en que se pueden terminar de implementar estas medidas, porque este proceso del triunfo, como decía la vez pasada Javier, de las ideas neoclásicas, es decir, el liberalismo extremo, bueno, que no son nuevas, por supuesto, pero que tienen una historia bastante larga. Bueno, estas ideas neoclásicas terminan por triunfar. Empiezan a desarrollarse en América Latina durante la década del 70, después retroceden en parte durante la década del 80 y se afirman definitivamente a fines de los 70 con Margaret Thatcher, a principios de los 80 con Ronald Reagan en los Estados Unidos. Los países de Europa todavía resisten durante los 80. Va a ser una época de crisis económica, de crisis financiera, la década del 80. Bueno, de todo eso espero que podamos hablar en algún momento. La cuestión es que, ¿cuándo termina este periodo? ¿Cuándo se mundializa este fenómeno que ustedes hoy en día reconocen como globalización? A partir de la caída de la Unión Soviética, en el año 91. No en vano tampoco el año 89, recuerden ustedes, es el año en que cae el famoso muro de Berlín, ¿tá? Que ya es también un cascotazo al vidrio, ¿no? Entonces, vemos que ese mundo se está transformando y efectivamente los Estados Unidos de América ganan la gran pulseada contra la Unión Soviética. Ahora ya no va a haber barreras, ya no va a haber frenos, no va a haber forma de parar el nuevo paradigma económico, social, cultural y también, claro, político, por supuesto. Bueno, ¿hasta acá se comprende bien? ¿Alguna pregunta? Ok. No, profe, todo bien. Daniela, por favor. No, que todo bien, que se comprendía Ah, bien. dale, bueno, macanudo, gracias. Entonces, ustedes van a ver que el texto, la parte que me queda a mí por trabajar, habla del núcleo de los países centrales, por un lado, después habla de Rusia, en particular, y de los países de Europa del Este, después de la disolución de la Unión Soviética.
habla de China, habla de América Latina, de África, y finalmente hay un pequeño apartado sobre los problemas de la ecología, los problemas del medio ambiente y la sustentabilidad social, ¿no? De todos estos, ustedes como saben, en cuanto miren, si no los vieron todavía, ojo, no se vayan atrasando en la lectura. Sigan leyendo y vayan leyendo. Si van viendo la lectura van a ver que no todos los temas tienen el mismo tratamiento, no se trata de la misma manera a todos los países ni a las mismas, ni de la misma forma. Entonces, primero cuando se habla de los países centrales, se habla de Estados Unidos, se habla de Europa occidental en general, y se habla también de Japón, que eran los miembros de la Comisión Trilateral y que eran tradicionalmente los países. Profe, mil disculpas que me interrumpa de nuevo. Una de las chicas se le desconectó y me pide que le avise si la puede volver a aceptar, por favor. Sí, la había aceptado, pero Gracias. no sé qué pasó. Sí, pero se le desconectó, no sé qué pasó. Ah, sí, sí, escucho un ruidazo. A ver, Jennifer, sí, la estoy viendo. A ver, ahí vino Jennifer. Macanudo, muchas gracias. Gracias, profe, gracias. Este, bueno, cuando hablo de porque eran, ustedes recuerdan, la locomotora de todo el proceso capitalista, ¿no? Si lo podemos decir de alguna manera, no eran la punta de lanza de todo el proceso capitalista. Bueno, en Estados Unidos triunfa el pensamiento neoliberal, y ese pensamiento neoliberal va a tener una doble vertiente, porque por un lado ese pensamiento neoliberal va a ser muy abierto en muchas cuestiones, pero Reagan va a aumentar el déficit fiscal y también los gastos en el complejo militar industrial y demás, van a estar, el gasto público va a estar a la orden del día. Entonces son medidas que son, como a veces decimos en algunos casos, medidas que parecen combinadas entre medidas que son como cuando uno juega para la tribuna y cuando uno hace el juego real, ¿no? De la cosa. Pero todos ellos tendieron a hacer una retórica de eliminación del Estado, de que el Estado no era la solución, sino que era una parte del problema, así que había que achicar el Estado, etc. Ya conocemos los resultados. Lo que funcionó fueron una serie de burbujas de especulación financieras en general, a fines de los 80, e inclusive durante los 90 también. Y la última importante es la que ustedes recuerdan seguramente del 2008, la de las hipotecas basura. Es decir, que tiene ciclos, uno y otro y otro y otro de ¿cómo se llama? De burbujas y de problemas de distintos tipos, donde parece que todo anda fantástico y el consumo es lo más grande que hay, crece el PBI y las cifras macro te dan fantásticas, y de repente llega la pandemia y te encontrás con una cantidad de desocupados que no había tantos más que los que había en la década del 30. Un porcentaje de la población altísimo que habla de la precarización del trabajo, de las pésimas condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es el discurso, el argumento de venta del producto, y otra cosa es lo que está dentro del paquete. Esto creo que el texto lo destaca bastante bien, aunque es un texto que llega más o menos hasta la primera década no llega hasta hoy, sino que llega hasta la primera década del siglo, del siglo XX. En el caso de la Unión Europea también nos habla de cómo se constituye, del euro, de los problemas del euro, etcétera, etcétera, y un cierto estancamiento, destacando igual que es un mercado muy importante. Y destacando también que de alguna manera todavía se ha conservado algo del Estado social, y que por lo tanto eso sigue siendo un tipo de atractivo migratorio que impulsa a muchísima gente a tratar de vivir y ubicarse de alguna manera en un mercado que todavía parece darle cabida a muchísima gente. También hemos visto que en los países europeos han habido un montón de problemas, y ustedes pueden consultar las estadísticas de la caída económica que ha traído la pandemia para cada uno. Bueno, por otra parte, Japón. Japón creció, 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 creció. Era un caso de éxito absoluto. Total, tremendo. Japón era el único país que en la segunda mitad de la década del 70 podía predecir con 2 años de anticipación cuál iba a ser el índice de inflación que iban a tener en un mundo en donde la inflación se había estallado y no había forma de pararla.
Japón. Doy fe. Trabajé con eso. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, parece que a mitad de los 80 hubo un estancamiento, un amesetamiento, sí, es posible. Las medidas que se intentaron tomar no reactivaron la economía. A principios de los 90 hubo un traspié, también bastante importante, parecía que la economía no se iba a reactivar. Se ha ido reactivando lentamente, reconvirtiendo también esa industria, no solamente aumentando las exportaciones, sino el tipo de exportaciones a los que se dedican, ¿sí? Tecnología de punta, fundamentalmente. Pero también tengamos en cuenta que es una población que tiene un estándar de vida muy diferente al del resto del mundo. Y lo que nos llama la atención en este sentido es cómo gobiernos de derecha en Japón han priorizado, sin embargo, el nivel de vida y el nivel de salud de la población. ¿Ah? Es decir, han resignado liberalizar la economía en el sentido de apelar a los contratos azules, la flexibilización laboral, etcétera, etcétera, para privilegiar otro tipo de marcas en la sociedad. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, entonces, después hablamos de Rusia. ¿Qué pasó con Rusia y los países de Europa del Este? Los países de Europa del Este prácticamente les pasó lo mismo que a Rusia, pero en algunos casos, si quieren ustedes, peor. Algunos se están recuperando y están experimentando alguna recuperación al día de hoy. Algunos han conseguido entrar a la Unión Europea, pero ahí anda la cosa. Sigue estando difícil. Cuando llegó la caída de la Unión Soviética y de los países de Europa del Este, el impacto sobre la población fue más tremendo que el del impacto que sufrió el mundo occidental cuando fue la crisis del 30. Un impacto masivo porque se desarticuló completamente la red social, no solamente los aspectos que tienen que ver con la economía, sino la red social. Por ejemplo, en la época del comunismo soviético, las mujeres todas tenían empleo. Cuando llegó la era de la liberalización, el 80% de las mujeres se quedaron sin trabajo. De ahí la exponencial cifra de aumento de la prostitución. No voy a explayarme sobre el tema, pero montones de problemas que aparecieron junto con esto. En el texto les habla sobre todo de Yeltsin y les habla algo de Putin, es lo que dice Putin. Bueno, acá en Yeltsin está bastante bien, lo que está muy bien explicado es el proceso de las privatizaciones. Pero cuando habla de Putin, sobre todo es la herencia de Putin, el tema de las mafias. Porque las mafias fueron las que se quedaron con las empresas del Estado. Y las mafias fueron las que se adueñaron de los espacios de poder, que la disolución del poder central de la Unión Soviética dejó al aire libre, digamos. ¿Sí? En realidad la gestión de Putin ha sido una gestión mucho más centralizadora y mucho más intransigente y ha tendido mucho más a recuperar el control del país. Y ha vuelto a ser, otra vez más, un árbitro muy importante en la política internacional. China. El caso de China es al revés. China se muere Mao allá por el 76, si me acuerdo bien. Se muere en septiembre del 86. Disculpen si no me acuerdo bien. Y se desata una lucha interna dentro del partido. Y quien termina haciéndose con el poder es Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping es el que va a abrir la economía y transformar esa economía que estaba cerrada en una economía de como lo van a llamar, la economía de puertas abiertas, ¿sí? Una eufemísticamente llamada la economía socialista de mercado, que implicaba la apertura del capital externo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el diagnóstico de Deng Xiaoping? Es que China había hecho su revolución socialista sin haber pasado por la revolución burguesa. Y entonces era imposible concretar la revolución socialista si primero no se hacía una revolución burguesa. Y ahí entonces la apertura de la economía y el intento de modernización tecnológica de China, que fue espectacular y en relativamente poco tiempo. ¿Sí? El dicho que se le atribuye a Deng Xiaoping es: no me importa que el gato sea negro o blanco,
lo que me importa es que case ratones. No tenemos plazos para hacer esto. Vamos a llegar al socialismo, pero la vía tiene que ser otra. Bueno, esto por supuesto que no ha sido, las tasas de crecimiento han sido tremendas, etcétera, etcétera, pero con un costo tremendo también. Apertura en la agricultura, apertura financiera, apertura en la forma de tratamiento empresario, muchísimo fomento, sobre todo en los últimos años, a las pymes. Atención, ¿eh? Muchísimo fomento a las pymes. Mano de obra esclavo, semiesclava en muchos casos, sí. Mala distribución de la riqueza, y sí, todavía sí. Bajo índice de Gini, sí, todavía sí. ¿Ah? ¿Se entiende? Pero siguen, y siguen. Y fíjense, la importancia que tiene, que ha pasado a ser un elemento de discusión directamente a nivel mundial, hoy con el tema de la pandemia. ¿Ah? Bueno, lo último que me queda de África dice muy poquitito, salvo que es el continente más castigado y más terrible, ahí es donde está la otra cita del Lester Turo, de la que yo le hablaba al principio. Y el otro tema que tendríamos que mirar es el tema de América Latina. En América Latina ya sabemos que se aplica el Plan Brady, entonces sí, el Consenso de Washington desde el año 89 en adelante. En nuestro país en particular tiene que ver con la caída del gobierno de Raúl Alfonsín y el ascenso del gobierno de Carlos Saúl Menem. ¿Sí? Entonces, el plan Brady van a ver que implica una serie de cuestiones. La apertura económica, la estabilización monetaria, el control del déficit fiscal, del gasto público, la venta de las empresas del Estado, etcétera, etcétera. Todo, ¿por qué? Porque hay que pagar las deudas externas, hay que recuperar el control entonces de estos mercados por parte de los acreedores externos. Entonces, esto va a terminar significando una transferencia inmensa de recursos de estos países hacia, hacia los sectores, es decir, una transferencia inmensa de recursos de las clases medias y de las clases bajas hacia los sectores más concentrados de poder, tanto de los propios poderes locales como de los poderes internacionales. Tremendo en ese sentido. Entonces, sí, por un tiempo, durante los primeros 90 va a andar fantásticamente bien. Se va a controlar la inflación, algunos pocos países van a conseguir aumentar las exportaciones industriales. En general lo que vamos a tener es, en el mediano plazo, vamos a tener el inicio de las crisis de las balanzas comerciales primero y balanzas de pago, porque los productos exportables de estos países empiezan a bajar su valor en el mercado y al mismo tiempo están importando un montón de productos de alto valor agregado que va a generar problemas en balanzas comerciales y va a haber problemas también de balance de pago porque va a haber que pedir créditos para poder seguir sosteniendo la moneda. Disculpen si lo dije demasiado rápido. Ahora me lo vuelven a preguntar. La inflación se controla, entonces sí, todo esto funciona hasta el tequila, hasta el efecto tequila, hasta diciembre del 94. ¿Ah? Cuando se produce el recambio del gobierno de Salinas de Gortari en México al gobierno de Zedillo. Bueno, ¿la culpa la tiene Zedillo? La culpa la tiene el desastre que le dejó Salinas de Gortari a Zedillo, que es equivalente a los desastres que ha dejado en todos los países de América Latina y que está dejando en todos los países de América Latina los gobiernos neoliberales, neoclásicos. ¿Sí? No voy a dar más, pero todos los conocen. Bueno, ¿qué pasó? Devaluación, se filtra la información de la devaluación, se retiran los capitales y se produce un efecto dominó, ¿sí? Que afecta a todos los inversionistas que están involucrados. Y ese efecto dominó entonces va a llevar a que se busquen un financiamiento externo, se va a buscar un financiamiento externo, va a llegar la guita que va a durar lo mismo que una batata en el hocico de un chancho, porque los acreedores inmediatamente la van a transformar en divisas y la van a fugar del país. Entonces la devaluación va a traer fuga de capitales, va a traer quiebra de empresas, desocupación, crisis en las clases medias y en las clases bajas, los tipos que no pueden pagar las hipotecas, que no pueden pagar el auto, que... Chao, se pudrió todo. Y eso va a suceder
en México, va a suceder en Rusia en el año 98, así como está el efecto tequila, está el efecto vodka, el caipirinha en el 99 en Brasil, y el efecto tango en la República Argentina en el 2001-2002. Bueno, entonces, es decir, todas transferencias brutales de recursos desde la acumulación que haya podido hacer la clase media, las clases subalternas, en general, hacia los sectores más concentrados y de más altos ingresos. Bueno, yo voy a parar acá. Soy consciente que no hablé del tema ecológico, pero prefiero dejar un poquito de lugar para las preguntas. El tema ecológico igual es un tema que es muy sencillo de leer y está muy bien explicado, así que no creo que tengan ningún tipo de dificultad para comprenderlo, porque además son todos temas que calculo que todos ustedes en mayor o menor medida están al tanto de los problemas que existen. Y ese problema de la ecología, acuérdense que está en combinación con el problema de la sustentabilidad de la producción. ¿tá? Esa sustentabilidad tiene que ver con que además de producir, la gente tiene que poder vivir. Y entonces ese mundo que produce recursos, ese mundo no puede tener un crecimiento ilimitado en un mundo de recursos limitados. ¿sí? El problema sigue siendo cómo se distribuyen esos recursos. Bueno, hasta acá, paro acá. Escucho ofertas. Hola, profe, ¿me escucha? Jennifer, ¿Qué ¿sí? tal? La voz oficial. Yo no puedo estar al principio de la clase. Quería saber si de lo que habló hoy es el capítulo 15. Sí, de lo que hablé hoy, la última cosa que dijiste, por favor. Lo que hablé hoy, capítulo 15. Sí, sí, es Capítulo el 15. capítulo Sí, 15. capítulo 15 y lo poquito que hay del capítulo 16. Y también hablé de otro tema que vos llegaste un poquito más tarde, pero después tratá de mirar la clase, yo la voy a subir ahora, tratá de verla, porque hablé del significado de la globalización y de cómo entonces la crisis que se inicia en realidad antes del 73, pero que tiene un punto de eclosión en el 73, porque la caída de la tasa de ganancia claramente se verifica entre mayo y junio del 73 y después a este problema se le solapa la crisis del petróleo que empieza en octubre del 73 y termina más o menos en marzo del 74. Por eso decimos muchas veces que esta crisis, llamarla crisis del petróleo es un error, porque en realidad el problema del petróleo es un efecto de la crisis y no la causa de la crisis. No sé si soy claro, pero a veces se confunden algunos autores y no terminan de ver dónde está exactamente la cuestión, dónde está exactamente el problema. No sé si contesté, Jennifer, a tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Igual sí, cuando suba la clase la veo desde el principio, así puedo anotar todo. Gracias. Dale, dale, macanudo, macanudo. ¿Quién más, por favor? Yo no sé si hablé muy rápido en algún momento, pero no me acuerdo cuándo. Eh, la vejez es así. Si hay alguna cosa que no se entendió bien lo que dije, alguna cosa que tengan para preguntar. Cri, 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 cri. Yo creo que por ahora está todo bien. ¿Cómo, Jennifer? Discúlpame, no te entendí bien. Que por ahora está todo bien. Bueno, Va, yo ok, entendí bien, estuvo ok, claro. ok. Macanudo, macanudo. Bueno, muchachas, muchachos, entonces si no hay pregunta, vamos a ir finalizando. Este, bueno, entonces les comento simplemente que para finalizar así brevemente, que aquellas cosas de las que yo hubiera querido hablar a fin de la clase pasada, además del tema de los jóvenes, que ya no tenían las mismas expectativas que sus padres, que venían de la época de la Segunda Guerra Mundial,
y que estos jóvenes habían nacido en una sociedad de pleno empleo y que no estaban dispuestos a vivir la misma vida que habían vivido sus padres, son un foco importante, así como la gran cantidad de trabajadores no sindicalizados, la importancia de las mujeres, la mujer que ahora los hijos hacen estudios, ya no están en el mercado laboral y hacen estudios secundarios y terciarios, mujeres que tienen que sostenerse solas en muchos casos, cambia las pautas de matrimonio y sexualidad, y tienen que trabajar y que en muchos casos no están sindicalizadas, la época en que toma un nuevo auge el feminismo, justamente por eso. La clase obrera que tiene pautas propias, porque como en la época se llamaba el proletariado consciente y movilizado, que tenía formas de vida propias, formas de identidad propias, ¿sí? Y que, todo esto está generando una serie de problemáticas, de conflictos, porque hay un montón de reivindicaciones que todos estos sectores tienen y que van a empezar a estallar a partir de huelgas que no siempre sean lideradas por los sindicatos, sino que son las llamadas huelgas salvajes, y hay un incremento muy importante de las huelgas y un aumento salarial muy importante en el año 68, todo el periodo que va desde la segunda mitad de la década del 60 hasta principios de los 70, hay huelgas todo el tiempo, todo el tiempo. Hay conflictividad social también. Ustedes se acordarán del Mayo francés, pero ese es solamente un ejemplo. Movimientos contestatarios y inclusive movimientos de guerrilla que hay dentro de los países centrales, además, no solamente en América Latina y otros lugares, sino también en los países centrales. Todo esto introduce una conflictividad en donde se mezcla junto con la caída de la tasa de ganancia y finalmente entonces repercute sobre la competitividad, ¿no? La competencia entre los países, entre Estados Unidos, Europa y Japón, aumenta también a partir del año 68. Y todo esto enrarece el sistema del que estamos hablando. Bueno, discúlpenme, me parece que esto va a terminar y no quiero ir sin despedirme. Entonces, nos vemos la semana que viene. Cuídense.